Empieza usted a la 1, a las 2, a las 3 y ya. Claro que sí. Ayer fuimos notificados por el juzgado segundo administrativo del circuito de Yopal, donde se da sentencia a la controversia que había frente a si la vía pública Morita Cruz de Mata de Vaquero era o no una vía pública. El juez nos concede el fallo ordenándole al particular Rafael Quesada Martínez que elimine, levante, quite cualquier obstrucción que tenga en sus predios Belén y Villa Isabela, por donde que tengan los tramos de la vía Morita Cruz de Mata de Vaquero, que es una vía pública. Esta es una noticia excelente para 4 veredas de Trinidad Casanare, que son Morita, el Convento, el Toro, San Vicente y Mata de Vaquero, que fueron las comunidades directamente afectadas con el cierre de la vía por ese señor Rafael Quesada Martínez. Ayer el juzgado nos dio la razón y falló para que este señor pues levante todas esas construcciones, árboles, cercas eléctricas vivas, o cualquier otra construcción que él haya adelantado que impida el libre ejercicio del paso ya sea de vehículos, peatones o cualquier persona sobre esa vía. Doctora Ludi, entendemos que también se afectó una infraestructura de un puente en esta vía. ¿Qué va a pasar con esas infraestructuras que se generaron un daño y alrededor de cuánto tiempo tendrá el accionado para poner nuevamente en funcionamiento este terreno para la vía pública de esas veredas? De acuerdo al fallo, el juez tuvo en cuenta esa afectación al puente y ordenó que la Alcaldía Municipal de Trinidad, en un término de 4 meses, realice los estudios, haga la apropiación presupuestal y pues obviamente debe haber un estudio técnico porque el puente tiene bastantes afectaciones y no solo afectaciones en su infraestructura, pero el fallo del juez ordena a la alcaldía realizar esta reparación al puente en un término de 4 meses conforme al numeral. ¿Qué otras reparaciones tienen que hacer precisamente este arrocero para poder pues compensar a estas familias de estas veredas que desde el 2015 vienen pues solicitando que se les restituya precisamente este derecho? No, a la comunidad, a él no se le impusieron más sanciones más allá de devolver la vía, pero para la comunidad, pues, pese a que fue muy afectada, que hay niños que no pudieron ir al colegio, que tuvieron que separarse familias, que hay una afectación muy grande a la comunidad por esta persona que llega en el 2008, afecta a una comunidad que lleva muchísimos años viviendo en ese sector. La comunidad para ellos es un motivo de felicidad saber que la vía se tiene que restituir para que todas las personas puedan pasar por esa vía, y para la comunidad, pues para ellos es muy gratificante que solo se ordene la restitución del paso sobre esa vía. Doctora Ludi, ¿cómo hicieron estos ciudadanos, estos menores, incluso que debían usar esta vía que quedó totalmente clausurada y cerrada, incluso prohibido el paso para los ciudadanos, sobre todo para estos jóvenes que debían desplazarse a sus actividades escolares durante esos casi 15 años? Bueno, este proceso empezó en el 2015. De hecho, el señor Quesada siempre ha manifestado que es una persecución que tenían los alcaldes contra él. No, realmente se evidenció que sí hay una comunidad afectada. ¿Qué hacían los niños? Las personas que trabajaban en esos predios tenían que coger a sus niños y mandarlos al pueblo con algún familiar, generándole costos, ruptura de una u otra manera de ese vínculo afectivo, porque pues un niño que se tiene que ir a estudiar casi un año lectivo porque un particular cierra el paso, pues así tuvieron que hacerlo. Y la comunidad, algunos finqueros, pues que ellos sí tenían algo de dinero para eso, compraron unos terrenos para hacer una vía, construyeron un puente. De hecho, Corperinoque inició una actuación administrativa para sancionar a las personas que hicieron el puente, pero se hizo porque realmente era una necesidad poder pasar, pero se compró una servidumbre privada a favor de los predios Paraíso, que fue el señor Efraín Becerra quien compró el terreno y construyó de su propio exclusivo pecunio un puente para poder transitar y le daba permiso a los vecinos, pero la vía pública es la vía Morita Cruz de Mata de Vaquero.
Incluso conocimos con anterioridad durante el proceso que esta persona en ocasiones hasta amenazaba a los habitantes precisamente para que no cruzaran por ese sector, para que pues no siguieran insistiendo con el tema de la vía. Sí, Claudita. De hecho, hay denuncias entre de parte y parte, porque no vamos a decir que solo se hicieron denuncias de este lado, sino también el señor Quesada interpuso denuncias, pidió protección, manifestó que a él lo atacaban allá en la finca, que le hacían daño, que le hurtaban cosas, pero pues a este momento no se ha podido mostrar eso. Sí, efectivamente, el señor Rafael Quesada Martínez ha sido egoísta, impidiendo el paso de las personas, amenazándolos. De hecho, nosotros en una ocasión estuvimos allá y él nos dejó encerrados en la finca. Nosotros tuvimos que decir que si no nos dejaba ir, eso se podía entender como un secuestro simple, porque nos estaba reteniendo de manera ilegal en la finca, porque ingresamos por la vía y yo le dije, nosotros estamos en una vía pública y la vía es pública, eso no nos puede encerrar acá. Y él sí amenazaba a la gente. Doctora Ludi, ¿qué pasaría en determinado caso de que el accionado Rafael Quesada Martínez no cumpla con el plazo perentorio que le dio este despacho judicial para poner en funcionamiento y dejar libre estos terrenos para la vía pública de estas veredas? Sí, efectivamente el juez dentro del resuelve consideró esa posibilidad y en el literal B estableció o sea, que Quesada tiene 2 meses para él hacerlo de manera voluntaria, solicitar permiso a la autoridad ambiental para talar árboles que él mismo sembró en la vía, como son unos cocos que sembró y otros árboles, para aparentar que por ahí no había una vía y borrar los vestigios, porque así como sembró unos árboles, trató de afectar la estructura del puente para que el puente se cayera, o sea, trató de eliminar los vestigios que fueron demostrados que sí existían y que por ahí era la vía. Entonces el juez ordena que si se pasan los 2 meses siguientes a la ejecutoria de esa sentencia sin que este señor Rafael Quesada Martínez restituya la vía de manera voluntaria, le da una orden a la administración, al municipio de Trinidad, para que lleve a cabo la restitución eh, mediante orden policiva. Doctora Ludi, incluso también dentro de los fallos que ustedes han logrado ganar, como algunas querellas, algunas tutelas que se realizaron durante todo este proceso, también en una ocasión se dio una conciliación para una solicitud de conciliación entre la alcaldía de Trinidad y esta persona que pues se había ocupado de esta vía. Sí, claro, efectivamente, como este es un proceso que viene desde el 2015, la comunidad inicia una querella ante la administración municipal para que se restituya el bien de uso público. El señor Quesada utiliza el mecanismo de la acción constitucional de la tutela. La juez promiscua del circuito de familia de Orocue resuelve que pues que el señor Quesada, como desconocía a su entender que la vía era pública y que él había hecho aparentemente unas obras, pues que la alcaldía conciliara esas mejoras. La alcaldía trató, pues en cumplimiento de dicho fallo, la alcaldía se sienta a hablar con el señor Quesada y él lleva un avalúo donde pretende que la administración en ese momento le dé 1.194 millones de pesos. Posteriormente, él inicia un proceso de reparación directa que cursa en el Tribunal Administrativo de Casanare, donde él tiene una pretensión de más aproximadamente casi 4.000 millones de pesos en este momento, porque él considera que eso es las afectaciones. Lo absurdo del caso es que mientras él dice que lo han afectado porque la gente pasa por ahí, hoy el juzgado encontró que efectivamente el señor tiene cerrado el paso y que debe restituirlo. Entonces, aparte de todo, a mi modo de ver, hay fraude procesal porque él ha mentido al tribunal y a una cantidad de entidades judiciales diciendo que la vía no es pública y se demostró que efectivamente sí es una vía pública.